Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos al Centro Joaquín Roncal, al que, como siempre, agradecemos su generoso apoyo a nuestra asociación. Soy María Consuelo Alcalá, presidenta de la Asociación TC Aragón, una entidad sin ánimo de lucro, formada por una red de familias de personas afectadas por un trastorno de la conducta alimentaria. Trabajamos en prevención, sensibilización y acompañamiento, con un objetivo claro: mejorar la calidad de vida de quienes viven esta enfermedad y de sus familias, y promover un cambio social y político en torno a ella. ¿Por qué es necesaria una asociación como la nuestra? Porque vivir con un trastorno de la conducta alimentaria o acompañar a alguien que lo vive es agotador. Es aislamiento, incomprensión, vigilancia constante. Es desgaste emocional, sensación de impotencia y una culpa que a veces no sabemos de dónde nos viene. Las familias necesitamos aprender a acompañar sin perdernos. Necesitamos información fiable, espacios sin juicio, donde poder compartir el peso de todo esto, orientación profesional y saber, sobre todo, que no estamos solas. Y precisamente por eso hoy hemos querido traer hoy aquí a Eduardo Torres. Eduardo es psicoterapeuta con certificado Eurosic e investigador en la UNED, donde estudia los procesos emocionales y relacionales que sostienen el cambio humano. Desde hace más de 15 años acompaña a personas con dificultades en su relación con el cuerpo, la comida y la propia identidad, con una mirada que integra lo emocional, lo relacional y lo sistémico. Es copresentador del programa Mente Abierta en Radio Nacional de España, reconocido con el Premio de Periodismo y Comunicación del Colegio Oficial de la Psicología, y autor de varias publicaciones, entre ellas Cómo abordar los trastornos alimentarios, la persona tras la escafandra. La charla de hoy se titula Lo que el espejo no ve: emociones, vínculos y bienestar psicocorporal en la cultura de la desconexión. Y creo que el título ya dice mucho. Vivimos en una época paradójica. Nunca hemos tenido tanta información sobre salud, alimentación y cuerpo. Y sin embargo, cada vez parece más difícil comer en paz. Mirarnos con calma, sentirnos suficientes. Eduardo nos propone ir más allá de la dieta, el peso o la fuerza de voluntad, para entender qué papel juegan las emociones, los vínculos, las redes sociales y la forma que hemos sido mirados a lo largo de nuestra vida, en nuestra relación con el cuerpo y comida. Y nos va a acompañar a transitar, ojalá, de una cultura del miedo hacia una cultura del cuidado, la conexión y la coherencia. Estamos muy felices de tenerte hoy con nosotros, Eduardo. Gracias por estar aquí y gracias a todos vosotros por venir, porque con la luz que hace, salir a la calle cuesta, ¿eh? Gracias a Andrea Barrios por hacerlo posible. Y sin más, os dejo con él. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis venido aquí hoy, en esta tórrida tarde zaragozana, que no me esperaba para nada. Y gracias también a la asociación por traerme y compartir este ratito para hablar de este tema que tanto nos importa. Gracias, Andrea, por hacer de mediadora y convocarme. Y bueno, vamos a charlar un poco sobre algunas cosas que me he preparado yo desordenadamente, pero que voy a ir ajustando en la medida que vayáis participando. La suerte que tenemos es que os veo y me veis y entonces vamos a poder interactuar. Tenemos un micrófono y luego lo podremos pasar, porque realmente a mí lo que me interesa es eso y va a ser lo más nutritivo. Yo he preparado de forma un poco caótica algunas ideas sobre las que quiero que pensemos y luego voy a dejar al final un buen rato para que participéis, preguntéis, compartáis experiencias o simplemente digáis algo que queráis compartir con el resto. Entonces, a lo largo de esta conversación, si queréis apuntaros algo, os animo a que lo hagáis y al final yo daré voz a todos los que levantéis la mano. El pasa de diapositivas.
no sabía muy bien a quién iba a dirigir la charla, ni los motivos por los cuales los que veníais hoy ibais a venir aquí. Supongo que será muy heterogéneo. Entonces, yo creo que voy a ir de lo general a lo particular. Voy a abrir una reflexión sobre cómo nos relacionamos en general con la comida y con nuestro cuerpo. Y después voy a ir ajustándolo pues, a escenarios más complejos y difíciles, como pueden ser los problemas alimentarios, que de alguna forma yo creo que son una especie de caricatura de lo que a todos nos pasa en realidad, pero llevado a un extremo que genera mucho sufrimiento. Y además voy a hacerlo desde mi punto de vista, claro, como psicoterapeuta. ¿Qué quiere decir esto? Que al final hay que tener en cuenta que mis palabras se circunscriben a un encuentro en terapia con una persona, con lo cual mi visión siempre va a ser sesgada, me va a faltar información, por ejemplo, a nivel nutricional, endocrino, médico, y es fundamental que tengáis en cuenta que muchas de mis reflexiones surgen del encuentro con mis pacientes y del estudio en psicología. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo digo es solo una parte y una pata. En la relación con el cuerpo, en la relación con la comida, hacen falta muchas disciplinas antropológicas, médicas, biológicas para entender cómo nos relacionamos. Entonces, bueno, que sepáis desde dónde estoy hablando yo. Y esto de la comida y esto de la imagen corporal es una cosa que a mí me llama la atención, porque yo no sé si os pasa, hoy te vas, qué sé yo, pues a cenar con un grupo de amigos y es fácil que empiece una conversación sobre cómo cada uno empieza a relacionarse con su comida, ¿no? Bueno, es fin de semana, en los fines de semana me suelto porque entre semana como sano. Otro te habla del nutricionista o el endocrino o de la microbiota, otro te habla de una nueva dieta antiinflamatoria, otro te habla de que ha empezado una rutina en el gimnasio. Quiero decir, creo que está en boca de todos. Es fácil reconocer estas conversaciones y creo que además en las redes sociales también podemos ver que es algo muy presente en los contenidos que hay y que consumimos. Desde profesionales que de alguna forma nos dan algunos consejos hasta no profesionales que nos van contando sus propias rutinas. Y estamos permeables, nos interesa, nos gusta. Yo creo que es un tema que de repente ha cobrado un protagonismo tremendo. No sé si años atrás de la misma forma, pero ahora todo el mundo quiere estar sano y todo el mundo trata de seguir una serie de pautas saludables. Lo veo también en las consultas, no solo con mi entorno. Cada vez, por el motivo que sea, ¿no? Edu, estoy deprimido, tengo un problema de pareja. Cuando rascas un poquito, un poco, enseguida ves, no, a mí me gusta comer sano. Nadie en este mundo diría que no le gusta comer sano. Sin embargo, lo curioso del asunto es que a pesar de que creo que cada vez hay más interés y cada vez tenemos acceso a más información, no siempre eso se traduce en una mejor relación con el cuerpo o con la comida. Vamos a hacer un pequeño experimento, que participe quien quiere levantando la mano. Yo voy a decir una serie de afirmaciones y quiero que levante la mano quien trata de desarrollarlo en su día a día o quien esté de acuerdo con lo que yo voy a poner aquí. Son afirmaciones muy generales. Probablemente todos en algún momento las hacemos o estamos de acuerdo. Pero quiero que hagamos un pequeño experimento. Primero las vamos a pasar una vez, ahora, y después de la charla vamos a pasarlas otra vez. ¿Vale? Empezamos por la primera. Comer sano es cuidarse. Creo que estamos en la mayoría de acuerdo que esa afirmación, o no sabemos que ahora mismo eres lo que comes. Sí. Con lo cual empezamos a introducir prácticas saludables bajo la premisa de que es lo más saludable. Con lo cual hoy todos queremos comer sano. Hacer ejercicio mejora la salud. Quien se queda en casa hoy sin hacer ejercicio es poco menos que medio un antisistema.
Hacer ejercicio, sí, y lo sabemos porque venimos de una etapa donde hemos descubierto que el sedentarismo tiene un impacto sobre nuestra salud muy grave, ¿no? Cada vez en atención primaria nos dan recomendaciones, caminar 20 minutos, hacer 3 días de ejercicio, vamos al gimnasio, los gimnasios se están rebosando, hacemos ejercicio. Informarte sobre nutrición ayuda a tener mejor salud. Depende. A esta ya vamos metiendo dependes, ¿no? Según a quien escuches. Comer procesados es malo para mi salud. En esta estamos de acuerdo. Carlos Ríos nos ha instruido en saber el peligro de un bollicao. Es peligrosísimo. Nos ha ayudado a entrar a un supermercado y mirar si es procesado o no. ¿El ayuno intermitente es bueno para tu salud? Depende para quién, ya vamos metiendo. Bien, me gusta que vayan apareciendo estas cuestiones, ¿no? Estamos en la época del ayuno intermitente. Es una de las prácticas que ahora mismo más se están recomendando, con una base muy interesante. Es cierto que el ayuno intermitente tiene muchísimos beneficios a nivel de salud, es cierto. Y de hecho hay muchos profesionales, y cuando digo profesionales, reconocidos, voces autorizadas, que desde las evidencias científicas argumentan que el ayuno intermitente es recomendable. Y es verdad. ¿Ir al psicólogo es bueno para mi salud? Depende. Estaremos de acuerdo que la psicología en los últimos años ha cobrado un protagonismo, desde mi punto de vista, sorprendente, pero yo creo que a partir del COVID, como que estamos más abiertos, la gente va más, los psicólogos nos hemos sorprendido con las listas llenas después del COVID. Y la gente ya ahora va, igual que antes hablando de la comida, hablaba ayer con mi pareja que había tenido una reunión y dice, Edu, ¿qué le pasa? Hablo con mi amiga Celia y me dice, mi psicóloga me ha dicho. Hablo con mi amiga Alicia y me ha dicho, no, pero a mí mi psicóloga me ha dicho. ¿Qué poder tienen los psicólogos? Comer hidratos de carbono por la noche es peor para tu salud que esnifar cianuro recién levantado. Bueno, esta ya se va pasando, ¿no? ¿Quién le tiene miedo a los hidratos de carbono? Por la noche. ¿Se te ocurre comerte un plato de pasta por la noche? No lo vas a usar. Te lo vas a quedar todo. ¿Qué es sano? Esto es lo interesante. Porque muchas de las cosas que hemos visto aquí no son inventadas. Surgen de evidencias, surgen de investigación. No solo son modas que se han puesto, si han calado es porque hay una parte que es cierta. Pero quizá lo que nos tenemos que preguntar es realmente qué es sano. Porque al final lo realmente interesante de este asunto es nunca hemos sabido tanto y hemos tenido tanto acceso a información y qué difícil es hoy llevarse bien con el cuerpo. Qué difícil es hoy llevarse bien con la comida. Es la paradoja healthy. Más sabemos de salud, más interés tenemos en estar sanos y algo derrapa en todo esto, que las consultas están llenas de personas con problemas alimentarios. Las personas hacen búsquedas en redes sociales para tratar de modificar su cuerpo. La gente elimina de sus dietas macronutrientes por miedo. Cada vez que ponemos más atención a esto, algo pasa. Y eso es lo que a mí me interesa. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que no estamos viendo? Y a mí me gusta decir que es como una especie de ceguera. Hay algo que no estamos sabiendo ver en todo esto. Y la ceguera, de alguna forma, nos lleva a que no solo como población, también como profesionales, los psicólogos no estamos sabiendo ver algo, los nutricionistas no están sabiendo ver algo,
los médicos no están sabiendo ver algo. Y creo que esa ceguera es un poco sobre lo que yo quiero hablar hoy. Las cosas que se nos escapan cuando analizamos cómo nos relacionamos con la comida y cómo nos relacionamos con el cuerpo. Y cómo no ver eso puede derivar en situaciones que afectan tanto a la salud. Lo primero de esa ceguera tiene que ver con esta compartimentación que hemos hecho de la salud. ¿Qué quiere decir? Hoy hablamos de salud mental, hablamos de salud digestiva, hablamos de salud, pero lo hacemos de forma desconectada. Tú puedes ir a un nutricionista con una serie de pautas donde te marcan un ayuno intermitente porque es bueno y realmente es bueno para tu intestino, pero ese ayuno intermitente puede desembocar en una situación muy grave para tu salud. Entonces, ¿es sano? Tú puedes ir por un pasillo con tu aplicación, lo siento por Carlos Ríos, con tu aplicación de Real Food, catalogando uno a uno los alimentos que son buenos o malos. Y realmente eso es bueno, comer ultraprocesados. Es malo. De hecho, estamos viendo los problemas de obesidad. Pero saber que comer ultraprocesados y catalogar los alimentos como buenos o malos han conseguido disminuir el consumo de ultraprocesados, ¿no? ¿Catalogar los alimentos como buenos y malos es bueno para tu salud? No. Y hay mucha evidencia que así lo dice. Con lo cual, cuando hablamos de la ceguera, hablamos precisamente de que no hay salud intestinal si no hay salud social, si no hay salud psicológica, si no hay salud. Si no abordamos todo lo que significa la palabra salud, no hay salud. Puedes tener el intestino más desinflamado del mundo, pero estar solo, porque no puedes irte a comer con tus amigos, porque ellos se van a comer algo que tú no puedes. Con lo cual, esta ceguera hace, de alguna forma, que no seamos conscientes desde dónde hacemos algunas prácticas saludables, que lejos de ser saludables, son muy insalubres para nosotros. Porque debajo lo que vemos son algunos procesos psicológicos, como el miedo. Porque al final, debajo de todas estas prácticas, nos encontramos miedo. Y sobre todo una cultura que nos empuja a desconectarnos de nuestra propia naturaleza, a atender el intestino, a atender el culo, pero no a atender el todo. Y esa es la ceguera, una ceguera contagiosa, porque es tentador coger 4 recomendaciones sobre esto, no pararme a pensar desde dónde lo estoy haciendo, si desde la salud o desde el miedo, y tirar para adelante. ¿Comer sano es cuidarse? Depende. Porque si al final tu comer sano es desde el miedo, no es sano. Yo no me puedo comer esto porque tengo miedo a engordar. Ya no es sano. Hacer esta dieta es sana, la Duncan, que se puso de moda hace 10 años. Puede ser sana a nivel, yo no me meto en lo médico porque en eso no puedo argumentar, pero si eso va a implicar que tú le cojas miedo a comerte unas patatas fritas una vez por semana, no es sano. ¿Hacer ejercicio mejora la salud? Depende. Porque si tú estás haciendo ejercicio desde la necesidad de controlar tu estética y no desde la salud, y entenderme, no es A o B, todos nos preocupa nuestra estética. Pero sabemos detectar cuando hay un problema. Tú te vas de vacaciones 3 semanas y sufres porque no estás yendo al gimnasio. ¿Desde dónde estás yendo al gimnasio? ¿Cuáles son tus objetivos? Eso es otra cosa que no vemos. ¿Informarte sobre nutrición ayuda a tener mejor salud? Depende. Porque si tú vas a un profesional, esto no es una crítica para los nutricionistas con los cuales trabajo codo a codo. Es una crítica a la ceguera, que quede claro esto. Si tú vas a un profesional porque quieres adelgazar y el profesional te manda una serie de ayunos intermitentes sin hacer una valoración psicológica de tu relación con la comida y saber que llevas restringiendo hace tiempo, ese ayuno intermitente puede desembocar en más restricción y más control. Con lo cual, el ayuno intermitente será buenísimo para tu intestino, pero tú vas a desarrollar un problema muy grave. Con lo cual,
ir a un profesional que no hace una valoración psicológica del impacto que tienen esas recomendaciones y que reduce el acto de comer al acto de comer, no es sano. ¿Comer procesados es malo para mi salud? Depende. Catalogar los alimentos como buenos y malos es malo para tu salud. Y eso sí que tenemos en psicología una cantidad de información. Demonizar alimentos tiene un impacto muy negativo a nivel psicológico para las personas. No es una buena estrategia. El ayuno intermitente es bueno para tu salud. Ir al psicólogo es bueno para mi salud. No, a veces es peor. Y entenderme, no estoy animando a no ir al psicólogo. Es una crítica a la ceguera. No es una crítica al psicólogo. Pero no, porque nosotros los psicólogos también estamos ciegos muchas veces. Además, los psicólogos en este poder que hemos tenido ahora mismo en la sociedad, hemos hecho una cosa que no está bien hecha. Acompañamos a los pacientes a poner el foco y la mirada en un sitio donde no pueden ver. Lo que antes eran conflictos existenciales, filosóficos, hoy son diagnósticos. Todo el mundo tiene ansiedad. Todo el mundo tiene depresión. Y eso no significa que sepan qué les pasa realmente. Con lo cual hemos importado un lenguaje a la sociedad que muy obedientemente, porque quieren ayuda, han incorporado y han empezado a utilizar ese idioma para definir qué es lo que les pasa. ¿Es bueno? No, porque contribuye a la ceguera. Comer hidratos, bueno, pues en esto estamos de acuerdo, yo creo. ¿Dónde estamos mirando que no somos capaces de ver qué está pasando? Y es que muchas veces, debajo de esta idea o esta marca healthy, lo que nos encontramos es miedo. Mucho miedo. Mucho miedo que va desde ser rechazado, mucho miedo a no ser querido, mucho miedo a no estar conforme a lo que yo considero que la sociedad. Y a partir de ahí el alimento y la imagen corporal comienza a utilizarse al servicio del miedo. Con lo cual, detrás de estas prácticas aparentemente saludables, nos encontramos instrumentalización de la comida y de la imagen corporal al servicio del miedo. Y además, y no me voy a meter mucho aquí porque me interesa ir a otro tema, esto es algo que comercialmente es muy interesante. Porque si tú tienes miedo, vas a ir con la aplicación detectando qué compras. ¿Y sabes lo que vas a acabar comprando? Mi producto, porque es sano. Esto se traduce en que es una ceguera contagiosa. Porque de alguna forma todos nos contagiamos de esto. Y dejamos de ver desde dónde hacemos realmente las cosas. Desde dónde nos relacionamos con nuestro cuerpo. Desde dónde nos relacionamos con la comida. ¿Qué es lo sano? Y pongo un trozo del libro, un trozo no, una parte de un libro que a mí me gusta mucho y que creo que va sobre esto, que es Ensayo sobre la ceguera de Saramago, que dice algo así como: creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. Y creo que es interesante porque es una invitación en esta charla que tenemos hoy a empezar a ver más allá de la conducta, a empezar a ver más allá del cuerpo, ver más allá de lo que el espejo nos devuelve y entender cuáles son los procesos de base que están detrás de todo esto. Porque la mirada importa mucho. ¿Y a qué me refiero? Cuando hablamos de la cultura del miedo y pensamos, ¿no?, de alguna forma del impacto que tiene la mirada en las personas y desde dónde hacemos determinadas prácticas, podemos entender por qué no estamos bien o nos cuesta tanto llevarnos bien con nuestro cuerpo. ¿A qué me refiero? Que tú vayas a un servicio de atención primaria y te receten un fármaco como es Ozempic para adelgazar, sin haber hecho una valoración psicológica, ni siquiera dentro de un programa para prevenir o intervenir sobre la obesidad. De alguna forma nos hace ver que estamos en la cultura del miedo al cuerpo. Y ahora todo el mundo se pincha Ozempic. Cuando digo todo el mundo, es que es una práctica accesible a todo el mundo. Con el impacto psicológico que eso tiene,
y con el impacto que tiene además en personas vulnerables, porque cuando tú trabajas con una persona en consulta que tiene un problema de alimentación y le das Ozempic, prepárate, porque ha encontrado el santo grial. Claro, ¿cómo estamos acompañando a las personas a mirar su cuerpo si tenemos estas prácticas? Si además nos metemos en redes y se empiezan a dar recomendaciones de estas, ayuno intermitente sin supervisión psicológica, haz esta dieta para estar delgada, ¿cómo acompañamos a mirar? Y si escalamos un poquito ya a situaciones más graves, podemos pensar en los trastornos alimentarios. ¿Cómo vemos los trastornos alimentarios? ¿Qué son los trastornos alimentarios? ¿Son un problema con la alimentación? ¿Son un problema con la imagen corporal? ¿O es algo más? Y fijaros la importancia de la mirada. ¿Por qué? Porque hoy, cuando una persona tiene un trastorno alimentario, lo más probable es que vaya a atención primaria. Desde atención primaria se le va a hacer un diagnóstico. Eso le va a derivar a un centro especializado donde probablemente tenga que ingresar si está mal. Y ahí, de alguna forma, se le va a acompañar a manejar el síntoma. Se le va a acompañar a ver cómo puede poner remedio a los atracones que se está dando, cómo puede frenar los actos de compensación, de vómitos. Y va a empezar toda una relación donde, de alguna forma, el problema va a ser el síntoma. Se va a traer a la familia, que está sufriendo mucho. Y se va a acompañar a la familia a ver cómo responder ante ese síntoma. Con lo cual, de alguna forma, se van a organizar charlas con los padres para ver si se ponen pestillos o no se ponen pestillos. Se va a tratar de dar una dieta que los padres, en una especie de hospitalización de campaña domiciliaria, van a tener que instaurar en casa. Todo gira en torno a la comida. Y se acompaña a mirar a la familia a la comida. Y se acompaña al individuo a mirarse desde su síntoma. Existes en tanto que el síntoma. Con lo cual, eso implica que esta persona va a ser mirada a través de su problema alimentario. Y la familia, además, probablemente va a ser mirada también a partir de eso. No van a ver nada más. La ceguera se contagia. ¿Y por qué esto es importante? No he visto población clínica peor tratada que los trastornos alimentarios, por parte de los profesionales. Las tratamos mal. Las tratamos de resistentes, las tratamos como si quisieran estar ahí, como si fuera un problema de voluntad. Y además, no solo a ellas, a sus familias también. Me decía una madre en consulta, me han robado la maternidad. Claro, yo voy a un hospital y me han dado un libro de instrucciones de cómo tengo que... Esto no es una crítica a los hospitales, es una crítica a la ceguera, de la cual yo formo parte. Es una crítica a mí también. O sea, no estoy intentando ir en contra de nadie, estoy intentando cuestionar la ceguera. Con lo cual van a un hospital y de alguna forma les dicen cómo tienen que hacer. Y al final todo gira en torno al síntoma. Todos nos movemos en torno al síntoma, todos existimos en torno al síntoma. ¿Por qué digo esto? Porque al final existir es el más frágil de los sentidos. Todos necesitamos existir. ¿Y cómo existimos? En la mirada de los demás. Si solo soy mirado desde el síntoma, ¿cómo existo con el síntoma? Si solo acompaño a mirar desde el síntoma, ¿cómo estoy acompañando a las familias a mirar a estas personas? Bien, la mirada es importante. A mí hay una cosa que me ayudó muchísimo. Cuando me planteaba que era un trastorno alimentario, yo pienso que hay dos tipos de profesionales de la psicología. Los que entienden que los problemas son enfermedades y los que entienden que son la única forma que ha encontrado una persona de sobrevivir. Yo estoy en los segundos. Y a mí me han ayudado los pacientes a ver esto y las familias de mis pacientes. Me acuerdo trabajando con una chica en consulta. Ella llegaba muy obediente porque la madre le había pillado vomitando y restringiendo. La madre la pone en tratamiento y ella, muy obediente, viene a verme. Y venía obediente realmente. Lo que pasa es que cuando empezábamos a hablar, era no sé constante. Ella tendría 20 y pico años. No sé. Era una situación muy difícil. Yo cada vez que la veía decía, madre mía, ¿y qué voy a hacer hoy? Me sentía, ¿sabes?, como estos malabaristas que están
en los semáforos, tratando de sacar algún tema. Y en un momento dado, hablando con mi supervisora de, por Dios, que no venga más, me decía, no, ella está viniendo porque hay algo que está pasando aquí que le hace volver. Y en un acto de desesperación le dije, bueno, vamos a hablar de tu relación con el problema alimentario. Si fuera un amigo, ¿en qué te ayudaría? No lo sé. Y yo, bueno, pues píntamelo. Y yo pensaba que ella no sabía pintar, pero resulta que sí. Me dibujó eso. ¡Wow! No me lo dibujó en consulta. Me hizo el boceto y cuando yo vi el boceto dije, ¿sabe dibujar? Llévatelo y me lo acabas. Fijaros, porque creo que es súper simbólico. Ahí se puede ver la relación que guarda esta chica con el trastorno alimentario. Pero lo que más me ayudó es que yo ahí encontré un canal de comunicación con ella y ya la siguiente le dije, bueno, dime tú cómo te sientes. Y me dibujó esto, que de todos los dibujos que me ha hecho ella es el más feo, pero para mí fue el más importante. Si tú vas a Madrid, en la Gran Vía está la calle Montera y hay un paso de cebra gigante, enorme, y un montón de gente pasando y pasando y pasando y pasando y pasando. Y dice, yo soy esa. Voy con una escafandra, todo el mundo a mi alrededor siente, grita, llora, se pelea. Yo no siento nada. Llevo mi escafandra. Y a mí ahí me cambió mi manera de entender que era un problema alimentario. Dejé de verlo realmente como una enfermedad y empecé a verlo como una manera de estar en el mundo. Porque nadie lleva una escafandra si no ha tenido que sobrevivir debajo del mar. Nadie. Con lo cual la escafandra le ha ayudado a sobrevivir. Ahora está en la calle Montera, ya no está debajo del mar. Ahora no se puede quitar su traje. Pero eso le ha servido para algo. Para respirar en un momento o afrontar una situación o algo le ha servido. Y la realidad es que este dibujo cambió la terapia. Porque pudimos hablar el para qué de la escafandra. Y pudimos empezar a hablar de cómo se imagina ella la persona tras la escafandra. Y para mí ahí estuvo la clave. Si nosotros trabajamos solo, pensando que la comida y la imagen corporal es el problema, nunca veremos a la persona que hay detrás. Y nunca podremos ayudarla a verse tras la escafandra. Por eso la mirada es tan importante. Porque hay que aprender a mirar lo que hay detrás de estas escafandras. Bueno, me hizo esto, le pedí que me hiciera los dibujos para el libro que publicamos. La editorial no me dejó llamarlo La persona tras la escafandra, solo pude colarlo en el subtítulo. Pero hizo mucho más, este me lo hizo para el libro. Fijaros, es muy gráfico, lo expresa muy bien. Pero me ayudó a entender el para qué de las escafandras. Esos son los problemas alimentarios, pero si lo escalamos a personas que no tengan un problema alimentario, nos ayuda a entender que la relación que nosotros tenemos a veces con la comida y con la imagen corporal también sirve para eso, para protegernos, para sentir, para no ser rechazados, para pertenecer, para aliviarnos, para muchas cosas. Con lo cual, cuando tú te relacionas con la comida, no te relacionas solo de la decisión libre de elegir si como o no como. Hay otros procesos psicológicos de base que muchas veces pueden más que la voluntad. ¿Sí? ¿Cómo vamos de tiempo? Puede ser que hayamos pasado de 85. Empiezo a no sentir las manos. Ok. Venga, vamos a pensar un poco tras la escafandra. Vamos a pensar juntos qué puede haber detrás de estos trastornos o qué puede haber detrás de nuestra relación con la comida y con la imagen corporal. Yo os hago una propuesta muy sencilla que voy a ir desarrollando, que son una especie de campos de visión y vamos a pensar en una persona cualquiera que podéis ser vosotras o puedo ser yo o puede ser quien queráis que sea. Y vamos a analizar 3 cosas, 3 niveles. Esto es una reducción tan grosera de cómo funciona el ser humano que me da vergüenza hasta que se grabe, pero que nos puede ayudar como metáfora para poder empezar a ver cosas. Lo que hago. Eso es algo observable.
las cosas que hago o incluso las que pienso. Eso es algo que observamos. De hecho, qué sé yo, rompes con tu pareja, vas a hablar con tu amigo Manolo o tu amiga Maripili y Maripili te dice, tienes que salir más con nosotros, tienes que hacer deporte, contacto cero. No le sigas en Instagram, no le mires el WhatsApp, ¿eh? Y probablemente tú estés de acuerdo. Sí, es verdad. Pero además tú sabes que ella o él no te trató nada bien, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y sabes que es mejor que no vuelvas? Sí, 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 contacto cero. Sí, sí, sí. Y voy a hacer deporte. Y voy a salir. Y llegas a casa y ¿qué haces? Coges Instagram. Y lo sabes. ¿Por qué? Porque lo que hacemos no siempre, o lo que pensamos, no siempre tenemos tanto control. Por ejemplo, está lo que siento. Porque llego a casa y me siento tan absolutamente solo que yo tengo que ver si se ha conectado y me aparece en línea. ¿Sé que no tengo que hacerlo? Sí. ¿Sé que me va a venir peor? Sí, sí. Sí, 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 sí. Pero lo hago. Y vas al psicólogo. Y claro, todo esto me pasó. Todo tu grupo de amigas me las traje a consulta, hicimos equipazo, venga, adelante, perdió 30 y pico kilos después de la ruptura, venga, sí. Y la chica parece que va para adelante y llega un día a consulta y yo le veo la cara, ¿sabes?, desfigurada. ¿Qué tal? Muy bien. Y digo, muy bien, sí, no tiene buen aspecto. Sí, sí, no, estoy bien. Y empezamos a hablar. Y no sé cómo, yo le digo, bueno, sería importante, dice ella, sí lo sé, pero aunque lo sé y me lo dices, no puedo. Porque al final, si él volviera hoy, yo volvería con él. Y me da vergüenza decírtelo. Y me da miedo decírtelo. Y no se lo quiero decir a mis amigas, claro. ¿Por qué? Porque a veces no es solo la emoción. A veces es quién soy. Siempre me sentí sola, salvo cuando estuve con él. Con lo cual ya no es cómo me siento. Es que aquí hay algo que tiene que ver conmigo, con mi propósito vital, que tiene que ver con cómo me considero. Con lo cual, yo voy al psicólogo o hablo con mis amigos y sé lo que tengo que hacer, pero aquí hay una serie de procesos que me impiden llevarlo a cabo. ¿Sí? Vamos a verlo cómo es con la comida y con la imagen corporal. El nivel 1, lo que hacemos, lo que pensamos, es decir, ¿qué hago? ¿Qué vemos hoy? Pues hoy, ¿qué vemos? Pues todas estas prácticas, es decir, vemos estas prácticas con la comida, gente haciendo dieta, gente tratando de hacer ejercicio, gente que, eso es lo observable. Si trabajas en consulta, pues ves a personas que tienen un problema alimentario, que tratan de comer sanos, que se han pasado a la dieta vegetariana, pero no tanto porque sean vegetarianos, sino porque consideran que quizás sí tienen mayor control sobre eso. Lo observable, lo vemos, lo que hago, mi relación con la comida, desde gente que restringe, desde gente que llega a casa después de trabajar con un estrés tremendo y se da atracones sin saber que se está dando atracones. Gente que de alguna forma ha eliminado macroalimentos pensando que es saludable cuando en realidad no es tan saludable y lo sabe. O la relación con el cuerpo. Gente que de alguna forma lo máximo que ha conseguido es aceptar que nunca será aceptable. Con lo cual no se mira tanto en el espejo y cada vez que le viene un latigazo de no me gusta, bueno, pues no lo miro. Fuera. Eso es lo que vemos. Eso es lo observable. Y con eso la gente pide cosas. A mí, a un nutricionista, a un endocrino, y pide cambiarlo. Y si es un problema alimentario, pues imaginaros, pide no tener este problema. Si nosotros, además, intervenimos solo desde ahí, nos quedamos en una parte superficial. Lo cual es muy frustrante, por cierto, porque vivimos en una especie de teología de lo inmediato. Dame tips. ¿Cómo me olvido de mi ex? ¿Cómo hago para no tener miedo? Nos piden que trabajemos desde el nivel 1. Dime qué tengo que hacer. No sé si os lo han dicho o confesado los psicólogos, pero cuando un psicólogo recibe esa pregunta, es como campanilla en Peter Pan, se le van quitando años de vida. ¿Qué hago? No lo sé. No tengo ni idea.
Y es genuino, ¿eh? Yo no lo sé. De verdad, no lo sé. Si a mí me cuesta, es que no lo sé. ¿Por qué? Porque trabajar solo con tips no permite cambiar. Y esto es un fallo muy extendido, porque realmente creer que un problema con la alimentación se soluciona con una dieta es de una ingenuidad. Realmente creer que con una dieta tú te vas a sentir mejor es de una ingenuidad, pero en la realidad tratamos de intervenir solo desde ahí. Lo visible no siempre da cuenta de lo importante. Pasemos al segundo nivel. ¿Cómo me siento? Si yo llego al trabajo, a la casa después de un día de trabajo, casi un día de mierda, porque mi jefe, porque además, porque creo que me van a despedir, porque me han dicho que el informe que tenía que hacer no funciona, y llego con esa irascibilidad tan contemporánea, estamos todos irascibles, y abro la nevera, lo que yo voy a ver en la nevera va a ser distinto a que si llego después de una primera cita donde el amor de mi vida me ha dicho, eres tú. Va a ser distinto. Vamos a elegir distinto. Es decir, que en la base de nuestro comportamiento las emociones van a determinar nuestras decisiones. Y que muchas veces, debajo de nuestra relación con la comida, más que voluntad y disciplina, lo que nos encontramos son estados emocionales. Volvemos a la paradoja. Edu, quiero comer bien. Dame tips. Pero salgo de trabajar a las 10 de la noche en una consultora donde me estoy jugando el sueldo, donde los fines de semana también trabajo. ¿No estás un poco estresado? Bueno, pero es la vida. No sé si vas a poder comer bien. ¿Me seguís? Las emociones determinan y ordenan nuestro comportamiento y nuestro pensamiento. Creemos que tenemos más capacidad de la que realmente creemos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vemos la nevera y elegimos la comida o nos miramos en el espejo y vemos nuestro contorno, no siempre vemos las cosas como son, las vemos como nos sentimos. Y eso es fundamental, porque ahí muchas veces tenemos una clave. Si tú no te sientes bien, es difícil que te veas en el espejo bien. Y es difícil que comas bien. Con lo cual, este es el segundo nivel. Vemos el mundo como nos sentimos. Y oye, que tiene un poco sentido. Vamos a pensar todos juntos. Acordaros de vuestra familia, cuando erais pequeños. Si sois pequeños, acordaros ahora. Ese fin de semana donde mamá o papá hace la comida especial, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente el olor? ¿Cómo se siente mamá y papá que te dejan la comida hecha en el congelador? ¿Cómo se siente la comida? ¿Es solo comida? No. Y si te enfadas con mamá y de repente llegas o te enfadas con papá y te pone la comida, ¿qué va a pasar en torno a la comida? Con lo cual, comer no es solo ingerir gasolina. Hay condicionantes y comportamientos que están influenciados por las atribuciones emocionales que le damos. A veces, preparar la comida para otro es dar. Y además, la preparas con miedo, sobre todo el arroz, porque se pasa y no quiero fallarles. Te estás jugando algo ahí a nivel emocional. La comida no es solo comida y el cuerpo no es solo imagen. Aquí es lo que muchas veces hablamos de el hambre emocional. Muchas veces la comida es un instrumento para la regulación emocional. Por ejemplo, se me ocurre, la ansiedad, necesito controlar, medir. Tengo angustia, no me quiero pasar. Empieza el verano, no. Y lo gestiono. El miedo, busco consuelo, apetito, me pongo Friends y aparecen Mónica y Rachel, acaban de tener una ruptura. ¿Qué comen? Helado, juntas. Lo prohibido. Comiendo helado. ¿Es un consuelo? ¿O es un premio porque he tenido un día muy estresante? Me merezco esta comida. La vergüenza, quiero esconder mi cuerpo. Me da tanta vergüenza que necesito hacer algo con mi cuerpo para esconderme de mí mismo. Qué sé yo, muchas. La rabia, te castigo. Esto lo veo mucho en las comidas, ¿no? Como la comida, a mí me ha pasado.
Me acaba de venir una escena con mi madre. Mi madre, lo de cocinar fatal. Le parecía una especie de sumisión femenina. Entonces cocinaba a mi padre por principios. Y cuando mi madre al final empezó a cocinar, pues no cocinaba bien. Pero ella le entró una maternidad tardía cuando nos fuimos de casa y ella quería venir a llenarnos el congelador de comida. Y siempre que se ponía a cocinar, siempre decía lo mismo: esto es la primera vez que lo hago. Mentira, lo estaba haciendo cada vez que venía. No estaba especialmente bueno. Pero estaba menos bueno cuando yo estaba enfadado con ella. Cuando estaba enfadado con ella estaba menos bueno todavía y se lo hacía saber. Que no le echas sal, es que así no es que... Y en torno a la comida van pasando cosas, ¿no? Pasemos al siguiente nivel. Hemos dicho lo visible, que es qué hago, qué pienso. Ya nos metemos en una capa más invisible porque, sabéis, las emociones son algo que socialmente cuesta. Cuesta reconocerse y cuesta compartir. Cuesta mucho. Vas por la calle. ¿Qué tal? Pues estoy jodido, pero bien, ¿no? Además hay cuestiones de género. Los hombres, ¿qué hacen? Se enfadan. Las mujeres se ponen tristes. Un hombre triste. Una mujer enfadada, qué desagradable. Hay una serie de atribuciones que dificultan que nosotros conectemos con nuestras emociones y vayamos a los otros. Por ejemplo, ¿cuántas veces me encuentro en procesos de cáncer la dificultad que tienen las familias de reunirse en torno al cáncer y hablar de la muerte? Qué facilidad reunirse en Navidad y compartir la alegría. Hombre, tiene sentido. Pero somos una sociedad evitativa. Los pacientes son evitativos. Las familias son evitativas. Los psicólogos son evitativos. Y si viene una familia, una paciente con un problema y sabemos que hay un conflicto familiar, no, ven tú sola. Mejor. O si en consulta de repente estás con la familia y alguien llora y el padre o la madre la interrumpe y habla por ella, nosotros, quita, sí, cuéntame tú. En vez de decir, no, párate. ¿Qué le está pasando a tu hija? Evitamos las emociones, con lo cual nos desconectamos de ellas. Pero las emociones son un nivel por debajo de la conducta, pero hay otra cosa más profunda, que es esto que hablábamos de quién soy yo. Y me refiero a una especie de engranaje interno que cada uno tiene a partir de las experiencias que ha ido teniendo en la vida, que han constituido una sensación de sí mismo, que tiene que ver con cómo me siento conmigo, cómo me pienso y, en consecuencia, cómo me comporto. Si yo siempre me sentí culpable, me pienso como culpable y lo esperado es que me comporte como tal y sea súper condescendiente. Perdona, te he molestado porque siempre me sentí culpable. Con lo cual, hablamos de un engranaje que es el núcleo experiencial de las personas. Siempre me sentí rechazado, siempre me sentí invisible, siempre me sentí no querible, siempre me sentí poco importante. Y eso es lo que organiza la experiencia, porque a la hora de elegir pareja, de elegir comida, eso va a operar de alguna forma. Hablamos, por tanto, de que vemos el mundo como sentimos que somos. Y esta sensación del sí, que dice Esteban Lasso, que es un autor mexicano que a mí me gusta mucho, la sensación del sí mismo, es lo que está en la base del núcleo experiencial de la persona. Vemos las cosas como somos, que decía Framo. Y efectivamente, elegimos a la pareja en base a lo que nosotros necesitamos. Elegimos la comida en base a lo que nosotros necesitamos. Y muchas veces esto está operando de una forma tan determinante, porque cuando yo veo comida, esto fue terrible, me acuerdo de esta chica, entró en consulta, estaba fatal, estaba tan mal, con la faena, que esto sonará a algunos, que había cumplido 18 años, justo en medio del tratamiento. ¿Qué pasa a los 18? Ya no se puede ingresar si no quiere. Y ella, y lo entiendo, que yo he estado ingresada desde los 14 hasta los 16, ¿que me vais a ingresar? No me vais a ingresar. Hice una
sesión con 18 personas, una especie de funeral para despedirnos, porque ella no iba a comer y no iba a ingresar. Y después vino a mi sesión, entró por la puerta y yo estaba desesperado, le dije, bueno, ¿vas a ingresar? No. ¿Sabes que te vas a morir? Sí. ¿Te quieres morir? No. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿puedes comer? No puedo. Sé que tengo que comer. Es más, hay una parte de mí que quiere. No puedo. Veo la comida y todo mi cuerpo se protege de la comida. ¿Cómo ha aprendido un cuerpo a protegerse de la comida? Bueno, en esta historia vimos una historia de mucho bullying, de rechazo. Ella fue la gorda del clase. Y cuando ella ve la comida, no quiere volver a ser esa gorda. ¿Qué es lo mismo? No quiero ser rechazada. Esto es una simplificación, no opera así tan directamente, no es causa-efecto. Hay muchas otras variables. Es un ejemplo de la experiencia de esta chica cuando ve la comida. Eso no significa que sea la causa de su problema, ¿vale? Es solo una pata. Pero eso estaba operando en ella. Este engranaje muchas veces es invisible. Con lo cual, cuando nosotros analizamos la relación que una persona tiene con la comida y con su cuerpo, lo podemos analizar desde estos tres niveles. Desde lo que hace, lo observable, desde lo que siente y desde quién es. Cuando tenemos a una persona con un problema alimentario, el problema nunca está aquí. Eso es un síntoma. El problema está aquí, en todo lo demás. Esto es lo que está fallando. Lo que está fallando, entiéndeme. Lo que está dificultando que haya un cambio. Las emociones y la experiencia identitaria que tiene esta persona. ¿Cómo vamos de hora? Y 53, fenomenal. Y esto ya me voy a todos nosotros. Hay un término al cual yo le estoy dando muchas vueltas últimamente, que me gusta muchísimo. Que nos pasa a todos como seres humanos. Que somos tremendamente ambivalentes. Que muchas veces somos tremendamente incoherentes con nosotros. Que muchas veces tenemos muy claras las cosas y hacemos las contrarias. Y eso pasa, para mí la incoherencia es un síntoma de ceguera. Hay cosas que no estoy sabiendo ver. Con lo cual, cuando nosotros trabajamos con la insatisfacción corporal, siempre hay una incoherencia. Cuando trabajamos con una persona que está comiendo sano, siempre vamos a encontrar incoherencias. Porque hoy en día comer sano es incoherente con nosotros mismos. Porque si tú de alguna forma, como decíamos antes, haces una super dieta para tener la mejor microbiota del mundo, pero no puedes comer con otras personas y comes con tu tupper, entonces eso es incoherente, no es salud. Si de alguna forma tú estás intentando, a través de la comida o a través de la imagen corporal, conseguir no ser rechazada, eso es incoherente. Porque por más que adelgaces, te vas a mirar al espejo y siempre te vas a sentir rechazada. Con lo cual, la terapia, no solo la terapia, otros muchos instrumentos, los libros, las relaciones con nuestras familias, con la mirada tienen la capacidad de devolvernos coherencia, de ayudarnos a conectar con nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Que la pregunta es, ¿cómo movemos estos engranajes? ¿Cómo conseguimos que esos engranajes se muevan para alcanzar esta coherencia? Y la respuesta siempre está en los vínculos. Siempre. Siempre es en los vínculos que nosotros podemos mover esto. ¿Por qué digo en los vínculos? Porque el ser humano es un
ser relacional. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos un cerebro constituido filogenéticamente para existir en relación con los demás. Nos conectamos los unos con los otros. Es imposible no conectarse. Hay condiciones médicas y psicológicas que lo impiden, digo en general. Nos conectamos, pertenecemos, necesitamos ser del club. La pertenencia es lo que nos permite construir identidad. Existimos en tanto que tenemos pertenencias. Existimos en los ojos de los demás. En base a mi red relacional, en base a mi familia, yo he construido un suelo a partir del cual genero una raíz y me constituyo como individuo. ¿Quién soy yo? Es resultado de mis experiencias interpersonales acumuladas. Con lo cual, los vínculos son los que han generado ese engranaje. Por supuesto, hay un peso importante de la familia, pero no solo de la familia, también en la relación con los iguales, también en la comunidad, en el país. Mi pertenencia a todo esto es lo que hace que yo sea quien soy. Yo soy del Madrid, tú eres del Barça, y nos ponemos a discutir. ¿Estamos discutiendo de fútbol? No, estamos discutiendo de identidad. ¿Discutimos de Cataluña y Madrid? ¿De qué estamos discutiendo? De identidad. La pertenencia da identidad. Y esto es importante, porque vivimos en una sociedad que nos empuja a lo contrario. La independencia es la autosuficiencia. No dependas de nadie. Sé tu mejor yo. Sé auténtico. Métete en redes sociales y pon un buen perfil. Construye tu mejor versión. Pero cada vez estamos más desconectados de nosotros y de los demás. La soledad no deseada es uno de los mayores desafíos que tenemos en Occidente. De hecho, en países tienen hasta un ministerio de soledad no deseada. El primer factor de mortalidad del mundo es la soledad. ¿Por qué? Porque somos seres relacionales. Esto es una investigación médica muy famosa que seguro que alguno conoce, que ha sido la más importante que se ha hecho en medicina, porque fue un longitudinal que empezó en el 60 y se terminó en el 90, donde se encuestó a millones de personas sobre sus prácticas. Y años después se volvió a esas casas, una a una, todavía en papel, a volver a hacerles la encuesta. Se descubrió que el primer factor de mortalidad era la soledad. No el tabaco, no los hábitos. El ser humano autosuficiente enferma. Con lo cual, es en sociedad, es en la pertenencia que nosotros existimos y construimos un relato sobre quiénes somos nosotros. Pensemos en esto de las pertenencias, en ser del club. ¿Qué pertenencias tenemos? Si partimos de la idea de que ser independiente no es ser autosuficiente, ser independiente es ser muy dependiente. Y esto en nuestra sociedad es como, ¿cómo? Estamos intentando no ser dependientes. Cuantas más dependencias tenemos, más independientes somos. Por ejemplo, la familia, los amigos, las aficiones, la pareja, el trabajo, los hijos. Son distintas pertenencias donde nosotros vamos construyéndonos y evolutivamente lo podemos ver. Nacemos en la familia, somos parte de ellos. Somos parte, no es como la jirafa que nace y sale andando. Nosotros no nos separamos de los brazos de mamá hasta los 65 años en algunos países. En otros son un poco más rápidos. Con lo cual la familia es el primer club. Y aquí yo voy a construir un relato a partir de esta experiencia sobre quién soy yo. Y hablamos de una cosa que dice Linares, que es el amor nutricional. ¿Qué quiere decir? No es un amor romántico, es un amor complejo, que sirve para que la persona en esa pertenencia se sienta querible, se piense querible y en consecuencia se comporte coherentemente a esa sensación. Cuando tú coges una foto de un vídeo de una mamá con su hijo que está llorando y mamá le dice, ¡ay! Tienes hambre y tienes sueño. Fijaros esa interacción. El hijo se ve en los ojos de mamá y en los ojos de mamá empieza a identificar eso en lo que le pasa. Me veo en los ojos de los demás. Existo en los ojos de los demás. Esto en psicología se llama confianza epistémica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros le damos una confianza total a nuestros padres.
Confianza hasta tal punto de que todo lo que ellos digan y vean es real. Si yo soy esto, soy esto. Luego en la adolescencia la cosa cambia. Porque de repente me voy con los amigos y los amigos empiezan a verme diferente. Soy una persona diferente. Y voy a mi grupo de iguales de alguna forma para diferenciarme de ese relato sobre quién soy yo. Y hoy soy pijo y mañana soy hippie. Y ahora salgo de fiesta, pero ahora soy un porretas. Voy buscándome en otros grupos de pertenencia. Mientras le digo a mis padres que son el sistema opresor y van en mi contra y no van a arruinar mi vida, pero a la vez los necesito. ¿Cómo no vas a venir a buscarme? Es una especie de psicosis socialmente aceptada, la adolescencia. Y después, la pareja y los amigos se enfadan y de repente me siento mirado en la intimidad, desnudo. Y no digo desnudo físicamente, me siento vulnerable, me siento elegido. Y después el trabajo y después las aficiones. Esto es como si cogemos distintos vasos, ¿no? Y tenemos una jarra de agua. Si echamos agua en cada uno de ellos y un vaso se cae, hay agua en el resto. Si yo toda mi pertenencia me la juego solo en uno de estos, solo existo en ese vínculo. Y si ese vínculo se rompe, no existo. Además, sí, por ahí, yo crecí siempre con la sensación de que no era querible, esa sensación va a hacer que yo elija relaciones desde ahí, buscando a alguien que me quiera porque ahora quiero yo sentirme querible, o buscando a alguien con el que tenga que luchar por ser querible. ¿Me seguís? Esa experiencia se va repitiendo. Esto es trascendental. ¿Por qué os estoy dando yo esta chapa? Porque el problema de la insatisfacción corporal, de los problemas alimentarios, no es la conducta alimentaria, no es mi relación con la imagen corporal, eso es solo una proyección de un conflicto que va más allá de esas cosas y que se podría resumir en yo conmigo en relación con los demás. Cómo me siento yo conmigo en relación a los demás. Y esto ha estado determinado muchas veces, en buena medida, por lo que ha sido mi historia relacional y por cómo yo la he conseguido integrar y por cómo yo he establecido una relación conmigo a partir de ahí. Con lo cual el proceso para trabajar con la insatisfacción corporal, con los trastornos alimentarios, siempre va a tener que ser a partir del encuentro y la emoción. ¿Qué quiere decir esto? Que para mover esos engranajes tenemos que conseguir que la persona pueda encontrarse con sus pertenencias desde un lugar donde pueda construirse de otra forma. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el mayor instrumento terapéutico que tenemos son las familias. Que las familias tienen el poder de acompañar a sus seres queridos, si consiguen funcionar como familia, a que cambie ese engranaje. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros los profesionales solo miramos la conducta, no ayudamos a estas familias a mirar detrás de la escafandra y organizamos terapias para reducir síntomas, pero no para transformar. Pero lo que decía, vivimos en una sociedad evitativa. Los psicólogos somos evitativos también y estamos más cómodos con nuestra bata y el papel de qué dietas le tienes que dar. No nos mojamos, no nos metemos en las familias a acompañar en ese encuentro que sea emocionalmente intenso para que se generen esos cambios en los engranajes. Y con todo esto, a veces ni con esas. ¿Qué quiero decir? Que esto no es un secreto para resolver los problemas, es el camino. Con todo esto, a veces, incluso haciendo eso es insuficiente, porque esto es muy complejo. Entonces, empecemos por mirar bien. Ya hemos hecho una especie de escáner donde podemos pensar en nosotros y pensar
¿Cómo es mi relación con mi cuerpo? Si mi cuerpo hablara, ¿qué me diría? Podemos pensar también, de alguna forma, qué emociones son las que de alguna forma más están presentes cuando yo voy a la relación con la comida o mi imagen corporal. Pero podemos pensar, si hacemos un pequeño ejercicio y cerramos los ojos y decimos, en el fondo yo siempre me sentí. Ahí podemos empezar a ver. Y esto es lo que nos va a ayudar a trabajar con la insatisfacción corporal. Si además incorporamos a nuestros seres queridos a trabajar con todo esto, con esta frase que decía Ortega y Gasset, amar es confirmar que el otro existe. Entonces podemos usar las relaciones como el más poderoso instrumento terapéutico. Si hacemos todo esto, entonces podemos diferenciar a 3 elementos que son importantes. Uno, la persona tras la escafandra, que necesita ser mirada, ser descubierta, necesita ser acompañada. El demonio, que en este caso es ese bichito que es el trastorno alimentario, que muchas veces ha poseído a la persona. Y la familia, que tenemos que ayudarla a ser familia y a lidiar con las dos. Porque las dos son miembros ahora de esta familia. Es una invitada indeseada, pero forma parte. Quizá desde aquí, entonces, tengamos más posibilidades de acompañar a las personas en lo que es la recuperación de los trastornos alimentarios. ¿Voy bien de tiempo? Sí, fenomenal. Vale. Vale. Este es el contexto. Esta es la idea. Tratar de ver lo que hay detrás de todo esto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a charlar. Entonces lo que yo quiero es, con todos estos ejercicios que hemos hecho, estas cosas que os estoy diciendo, quiero que me compartáis reflexiones, dudas, que compartáis experiencias, que de alguna forma iniciemos un diálogo para que yo pueda resolveros las dudas. Y puede ser desde una persona que quiere saber su relación con el cuerpo, no sé qué, desde un profesional que ha venido y cómo se hace esto en consulta, desde un familiar que está preocupado porque cada uno desde su contexto quiero que pueda trasladar o formular una pregunta porque nos va a servir para todos. Antes de que nos congelemos. Porque ya va quedando poco. ¿Tenemos el micrófono? Por favor, cuando habléis, decir vuestro nombre, que me pueda dirigir. Levantáis la mano y podéis hablar. Por aquí. Espera, que te van a acercar el micrófono. Hola, buenas tardes. Me llamo Victoria y quería plantearte un poco, a ver, ¿cómo lo digo? Hay distintos tipos de familias en la actualidad. No sé si en la charla o en nuestro imaginario mental todos tenemos el esquema clásico de familia, pero hay muchos tipos. ¿Cómo se conjuga todo esto que has hablado con los tipos de familias más nuevos o más diferentes, ¿no? Estoy hablando de familias monomarentales o monoparentales, familias donde los progenitores son del mismo sexo, procesos de divorcio. Este tipo de cosas, ¿cómo se encaja ahí? Porque los vínculos son distintos a una familia, digamos, más tradicional. Hay una cosa que a mí me preguntan mucho, más en ámbitos profesionales. Porque cuando yo trabajo en ámbitos profesionales y entreno a compañeros para que puedan incorporar a las familias, la primera pregunta que me hacen todos, ¿y si la familia no está? Yo creo que la familia siempre está.
Te explico. Si yo ahora hago un pequeño ejercicio contigo, no lo tienes que hacer ni compartir, ¿eh? Lo haces para ti, te lo quedas tú. Y el resto lo puedes hacer si quieres. Y te digo algo así como, me gustaría que cerraras los ojos y pensaras 3 frases o 3 mensajes que tú sientes que tus padres te han dicho sobre ti, que hayan sido muy protagonistas en tu vida. Por ejemplo, te puedo dar ejemplos, ¿no? Eres querible, puedes ser un niño, puedes estar cerca. Y te hago una lista de mensajes y tú puedes elegir. Entonces, probablemente tú apuntes esos 3 mensajes y yo te diga, de esos mensajes, ¿cuáles son los que en la actualidad, emocionalmente, más te movilizan y siguen presentes? No ser importante. Me lo hicieron sentir. Y de alguna forma lo noto hoy con mi pareja. Porque cuando elegimos la cena y no me deja hacerla, qué sé yo, me lo estoy inventando. Ese mensaje, de alguna forma, es una conexión con tu familia de origen. Pero es que mis padres no están. No pasa nada. Vamos a pensar en ellos. Los conoces, están aquí, sabes lo que dirían. Vamos a hacer un ejercicio. Imagínate que tu madre y tu padre están delante de ti y tú les pides ayuda. Mira, estoy atascada en este tema, no me siento importante. Si tus padres estuvieran aquí y tú les formularas la pregunta de necesito ayuda con esto y me gustaría que me ayudaras y me acompañarais, ¿qué te dirían ellos si supieran que te estás sintiendo ahí? ¿Qué cosas te darían? Y puedes poner en una silla y empezar a simular, o te puedes sentar tú en el lugar de tu madre y hablar con tu madre. Lo estoy haciendo simbólicamente, pero eso está ahí. Bien, ¿por qué te digo esto? Porque a veces tenemos la oportunidad de incorporar a las familias porque las familias están presentes. A veces no, porque un padre, esto es más de los hombres, no quiere venir porque no entiende para qué quiere venir, si el problema es de su hija. Y no podemos contar con él. Pero no significa que no esté, está. Otras veces es una familia adoptada. ¿Qué quiere decir? Que está, imagínate una familia monoparental y está. La familia que nunca estuvo, pero está. No los conocí nunca, pero están aquí. Porque yo me miro al espejo y los veo. Están. Me los imagino. Siempre está. Con lo cual, si puedes contar con la familia en consulta para organizar eso, es muy bonito porque se genera una especie de efecto invernadero emocional donde las emociones van pasando y la familia se va encontrando. Si no, hay muchas fórmulas de hacerlo. Pero la familia no está. Siempre está. Otro ejemplo. Había perdido un paciente mío a su padre y a su madre. Y empezamos a hacer un trabajo porque este chico tenía mucha vergüenza, él era homosexual. Y lo tapó. Y ahora que sus padres se murieron, se divorció de su mujer y empezó a vivir su vida como homosexual desde una vergüenza interiorizada tremenda que se manifestaba en la cama. No podía tener relaciones sexuales. Intelectualmente era homosexual, experiencialmente no podía. Y empezamos a trabajar en cómo sus padres podrían ayudarle a esto, puesto que nunca lo supieron, desde dónde él no se lo dijo, de qué tenía miedo. Y avanzando en todo esto, trajimos a un amigo del padre, que conocía bien al padre, era su mejor amigo. Y fue un encuentro muy bonito, pues este amigo habló por el padre. Y se emocionaron y este le pudo decir al amigo de su padre que él era homosexual y que tenía miedo de que su padre no lo aceptara. Y él habló en nombre del padre, ¿sabes? Da igual si son monoparentales, da igual si son los amigos. Hablamos de pertenencias. A veces a la familia de origen, otro a tu pareja, otro a tus amigos. Pero hablamos de última instancia en cómo nos conectamos y cómo traer esas conexiones. No hay una forma de ser familia. Y eso lo vemos hoy en día. Hay muchas formas de ser familia. Y todas son válidas siempre que cumplan esta función nutritiva. ¿Sabes? Está todo bien. ¿Te respondo? Pero si quieres puedes preguntar al menos. ¿No? Ok. Más cosas que estéis pensando sobre esto. Soy todo vuestro.
por allí. Mi nombre es Cristina. Me gustaría que nos ayudaras con algún ejemplo para empezar a mirar por mirar bien, ¿no? Empecemos por mirar bien a nuestros hijos o a la persona afectada. ¿Cómo podemos hacerlo los familiares? Pon algún ejemplo, perdona, para poder aterrizar esa idea. Vale, te pongo un ejemplo crítico, grave, y te pongo luego otros más cotidianos. Hay un escenario muy habitual cuando tú trabajas con familias que tienen problemas alimentarios, que es la comida, la escena de la comida, en la comida o en la cena, ¿no? Es un momento muy crítico y tiene sentido porque ahí es como todas las miradas están puestas en el acto de comer. Y se acumula mucha tensión a nivel emocional. Con lo cual ahí empieza una danza por parte de toda la familia que se organiza en torno a la comida. Y muchas veces estas familias o las propias pacientes dicen es que no soporto comer porque al final mis hermanos me dicen, mi madre me dice, una situación muy difícil. Claro, lo tentador cuando te plantean eso es meterte a responder a qué hago con la comida, ¿no? Pues asegúrate que se la come. Insístele o no le insistas, no hables de nada, cállate. Sin embargo, si pensamos en esta metáfora de la persona tras la escafandra, podemos pensar en cómo acompañar a esta familia a que mire tras la escafandra. Yo pongo aquí la metáfora de qué sería mirar al demonio, que sería hablar de comida y luchar, y qué sería mirar a la persona. Y ahí hay múltiples cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, si está escalando mucho la situación, es preferible no hablar, pero después hay que hablar. Y hablar no de la comida, sino de, oye, ¿cómo has llevado esto? ¿Cómo te has sentido? ¿Te preocupa que yo te diga algo? ¿Te lo puedo decir? ¿Te enfada? ¿Te he visto pasarlo mal? ¿Cómo te has sentido? Ese tipo de cosas ponen el foco de la conversación en algo que no tiene que ver con el demonio. Probablemente el demonio aparezca. Y esto es un proceso, no es un truco mágico. Pero es un inicio para empezar a hablar de todo eso. Sobre todo porque yo creo que eso se puede hacer cuando ayudas bien a las familias. ¿A qué me refiero? No le puedes pedir eso a una familia, por ejemplo, cuando ellos son los enfermeros, los nutricionistas y los encargados, porque tienen que hacer esa labor. Pero si tú acompañas a la familia con todos los recursos y alguien se encarga del pesaje, alguien se encarga de... A la familia le puedes ir dando su lugar como familia. ¿Qué es ese? No de enfermeros, no de tal. Eso es un ejemplo crítico. Vamos a situaciones más... Vale, yo, con ese ejemplo, yo lo he intentado y al final la respuesta es nunca me vas a poder entender. Entonces ahí entramos en un... que yo ya no sé salir de ahí. Bien. ¿Sabes lo que es el jiu-jitsu? Sí. ¿Sí? Practiquemos el jiu-jitsu. Fíjate qué interesante esa interacción. Mamá se acerca a intentar entender a la hija. Y la hija dice, tú nunca me entenderás. Y mamá insiste más. Y viene a un profesional que le va a decir, sigue insistiendo. Y a más insistes, la hija más dice, nunca podrás. ¿Te das cuenta? Lo que se ve no siempre es lo importante. Yo te diría, no luches. No significa que no esté teniendo efecto. Pero no esperes que tu hija esté en disposición de decirte, mamá, gracias por entenderme. Porque quizá, de alguna forma, eso ahora no lo puede decir. Eso no quita para que tú sigas haciendo esto. Y quizá desde otro lugar, no tanto, hija, necesito saber que tú sabes que yo te entiendo, sino desde, ok, pero yo como madre sigo aquí y voy a seguir preguntándote. Y si tú no me lo quieres decir, lo entenderé. Pero yo voy a seguir haciendo esto porque es mi forma de quererte. ¿Me sigues? Sí, sí. Más es en esa línea. No son trucos mágicos, ¿sabes? Quiero decir, no asumo que ojalá yo tuviera respuestas que funcionaran al 100%. Pero esto es como la paciencia del agricultor, que siembra y siembra
y siembra, y a veces salen brotes verdes. Yo creo que este es un camino, no una solución, es un proceso. Y como todo proceso, caminante se hace camino al andar. Muchas veces es lento y desagradecido, pero no quita para que no esté siendo nutritivo, ¿sabes? Te diría eso. Por cierto, me has recordado una cosa que puede ser interesante. Hay un hospital en Londres que se llama el Hospital de Maudsley, que él trabaja mucho con familias en problemas de trastornos alimentarios. Sí, en Londres los hospitales trabajan con las familias. Increíble. Bien. Cuando digo trabajan no es que los metan a decir cómo controlar los síntomas de tu hija. Que no, que trabajan con la persona y con la familia. Que se puede, quiero decir. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un juego muy chulo, que yo lo he usado a veces en mis consultas y me parece divertido, con unas cartulinas. Por cierto, esto está en un libro, que lo tenéis todos accesible en Internet. Negaré de haber dicho esto. Que se llama ¿Cómo acompañar a un ser querido? Trastornos de la conducta alimentaria, ¿cómo acompañar a un ser querido? Creo que se llamaba. Sí, algo parecido. No sé. ¿Verdad que sí? Sí. Algo así. Ve. Ellos proponen coger a las familias y, bueno, voy a decir cómo lo hago yo. Yo cojo al paciente y lo pongo aquí a mi ladito. Oye, vamos a jugar un poco y me vas a contar tú cosas de tu familia. Venga, por ejemplo, cuando tus padres llegan a la comida y ven que no te has comido el pan, ¿qué hacen? Pues papá me dice y mamá me dice y no sé cuántos y tal. ¿Y tú qué querrías hacer? Que me dejen en paz. Vale. Vamos a jugar con muñecos. Venga, vamos a pensar. ¿Qué sería actuar siendo un rinoceronte? Si tus padres fueran un rinoceronte, ¿qué harían? Embestirían, cómetelo y lo que tienes que hacer. ¿Quién de los dos es más rinoceronte? Venga, ¿y si fueran un canguro? ¿Qué significa un canguro? Ah, pues te cambio de plato, yo te hago otra cosa. No, pues todos comemos lo que tú digas para que tú comas. ¿Quién actúa más así? ¿Quién menos? Oye, ¿y te viene bien que sean canguros? ¿Y te viene bien que sean rinocerontes? ¿Cómo podemos ayudar a papá a ser más canguro y menos rinoceronte? ¿Y qué sería, por ejemplo, ser un delfín? Acompañar, pero sin... Son ejercicios simbólicos que permiten trabajar sobre el acompañamiento en esta línea. Luego tienen otros para todo lo que tiene que ver con la emoción y el trabajo con la emoción, que son otros animales, pero este me parece interesante y da algunas claves de cómo acompañar. El libro es Los trastornos de la alimentación, guía práctica para cuidar de un ser querido. Libro estupendo, muy sencillo de leer, muy clarificador y que ayuda. Cuando se hacen estas dinámicas en consulta son muy divertidas. ¿Sabéis cuándo son? Lo comentaba antes con Andrea. Hay una situación muy fastidiada, yo para mí como terapeuta, que es cuando una persona viene a mi consulta de ingreso. Normalmente esa persona viene de ingreso con una serie de estructuras que han ido destinadas a que esta persona pues no se muera. Y tiene todo el sentido. Esa estructura ha sido impuesta a esta persona y a la vez ha sido impuesta a la familia, que cuando salen del ingreso tratan de adecuarse a esa estructura, que básicamente es una estructura para que la persona no se muera. Y vienen a consulta. Pues, por ejemplo, le ponemos el pan, nos aseguramos que se lo está comiendo y le ponemos tantas cantidades. ¿Me seguís? ¿Cuál es el tema? Que cuando yo empiezo a trabajar, para mí conceptualmente, que una persona se recupere de un problema alimentario sin ser autónoma, es imposible. Entonces, es difícil. ¿Por qué? Porque yo digo, no es que no esté de acuerdo en este sistema, pero no se va a recuperar nunca si ella no aprende a relacionarse con la comida. Y entonces la paciente que dice, ¡ja! Lo dije, me tenéis que dejar en paz. Y los padres dicen, ¿le soltamos? Y yo digo, pues la verdad es que me da miedo, yo no me atrevería a responderte que sí. Porque ¿qué va a pasar si sueltan? Que entonces el bicho va a hacer que empeore. ¿Ves ese equilibrio tan difícil? Es más, me ha pasado que cuando esta persona viene a consulta con esa estructura, que está enfadadísima, indignadísima con sus padres, con sus
terapeutas del hospital y de repente yo asumo un papel mucho, elige tú, se enfada. No, yo estoy más cómoda enfadándome contigo y que me oprimas. Dándome la autonomía, yo eso no lo puedo elegir. ¿Ves esa dificultad? ¿Por qué te digo esto? Porque acompañar a veces es muy difícil, porque a veces, si tú no asumes determinadas responsabilidades, la persona que tiene el bicho, si le das autonomía, sabes lo que va a hacer, ¿no? Pero si el único sistema terapéutico es este, entonces nunca... Esa danza es un poco esto. ¿Cuál es la clave para mí? Esta persona tiene que decidir. Este debate que estamos teniendo tiene que decidir. No se puede tener en una consulta solo con los padres. Aunque no aporte nada, pero tiene que escucharlo y tiene que decidir. ¿Por qué? Porque la terapia, la psicoterapia, cuando digo psicoterapia no es un ingreso hospitalario que va destinado a que la persona no se muera. La psicoterapia, que es un proceso de recuperación de los sistemas, de los trastornos alimentarios, la psicoterapia tiene que ser un espacio democrático. Los pacientes son sujetos activos en consulta que deciden y participan. Nunca puede ser un espacio donde los pacientes sean sujetos pasivos que vienen a recibir un tratamiento de un especialista que sabe cuál es el secreto. Porque entonces no hacemos terapia, hacemos sumisión. Tienes que comer porque te lo digo yo. Eso nunca será terapia. Pero ese tránsito es un tránsito delicado. Y por eso tenemos que participar todos como familia. Porque yo no tengo las respuestas. Los papis tampoco, la chica tampoco, pero a la chica yo la quiero escuchar. Entonces esta semana no te ponen tus padres el pan y ¿qué va a pasar? ¿Probamos? Y entonces siento en la mesa al bicho. ¿Quién eligió el pan, tú o el bicho? Y empezamos a bailar como familia. ¿Sí? Muchas gracias. Nada, a ti. Vale. Hola, yo soy Ana. Ana, a ver. Te pongo un caso. Cuando tienes un familiar muy cercano que lleva una escafandra puesta desde los 12 años y tiene ahora 21 años, ¿vale? Que quiere quitarse esa escafandra pero no sabe cómo. Y además tú quieres fortalecer el vínculo que tienes con ella, pero o no sabe, o no quiere, o no puede expresar lo que siente. ¿Qué hacemos? Mira, yo no lo sé, pero sí tengo la sensación de que a veces, cuando pasan esas cosas, uno nunca lleva el traje todo el día puesto. ¿Sabes? A veces se lo quita. Aunque sea en su intimidad, con el ordenador, en las redes sociales o con amigos. Hay escafandras que son muy pesadas y que muchas veces distancian mucho a estas personas de sus familias. Mi experiencia me dice que a veces, para volver a la familia sin escafandra, tienen que encontrar eso fuera y luego volver, ¿sabes? Porque muchas veces la familia, en querer ayudar, de alguna forma contribuye sin darse cuenta que esta persona se sienta mala hija por no poder hacer eso, ¿sabes? Y no es que los padres no quieran darle lo mejor a sus hijos, quieren darle lo mejor porque saben que no tiene que llevar esa escafandra. No es que los hijos quieran joder a los padres, porque quieren ser buenos hijos. Pero muchas veces, por eso en terapia trabajamos con la familia acompañándole también a que dejen espacio y que se pueda quitar el traje en otros sitios. Yo me acuerdo de un caso de una chica que era terrible porque estaba con vómitos diarios. Además ya era un juego muy perverso porque la chica por la noche se comía toda la cacerola del guiso que la madre hacía y se iba al baño del padre a vomitar en el baño del padre, lo cual al padre le parecía una agresión y le decía de todo a la hija. La madre era más comprensiva, pero a veces también perdía los papeles. Y esa danza era terrible, porque esta hija decía, no sé por qué lo hago. Asumía toda la culpa, soy la peor hija del mundo. Asumo, claro que voy a decirte. Estoy arruinando a mi familia, ¿qué te voy a decir? Pero entonces el padre decía, pues deja de hacerlo. Y decía, vale, y lo volví a hacer. A veces incluso dormida, no se acordaba.
Fue muy duro trabajar en este caso porque después de un año, muy pocos cambios. Y me acuerdo que en conversación con la madre, esta chica se había ido 2 semanas con unos amigos a una casa rural y no había vomitado. Y haciendo una valoración con la madre, yo le dije, la madre me dijo, creo que se tiene que ir de casa. Pero no expulsada, se tiene que ir de casa, que pida un Erasmus. Y no se lo dan. Y la madre dice, me da igual, lo busco yo. La madre organizó todo un Erasmus en contra de lo que la hija quería, que no se quería ir, y en contra de lo que el padre, que no quería y estaba en desacuerdo. Y yo pensaba que sí, pero tenía miedo porque no sabía cómo ella iba a estar fuera. Estuvo un año de Erasmus. Yo hice seguimiento con ella en online, los vómitos se redujeron muchísimo. Eso no es que solucionara el problema. Ayudó a tomar distancia, a tener experiencias, a enamorarse de un chico, a verse de otra forma. Y a la vuelta pudimos reiniciar la terapia. Los padres estaban en el mismo punto y ella estuvo en el mismo punto los 2 primeros meses. Volvió a vomitar por la noche, volvió. Pero ya no se podía desprender de la experiencia de antes. Ya no llevaba siempre la escafandra, porque cuando salía con los amigos era ella. Y eso fue una ayuda, una catapulta, para empezar a tomar esa distancia para luego volver. Lo que yo sí te puedo decir es que esta chica se sentía la peor hija del mundo. Y no creo que hiciera eso por joder. Conscientemente. Nadie quiere ser un mal hijo. Por eso a veces las ayudas, tener otras experiencias sirve y los padres tienen que dejar ese espacio, pero no desprenderse, supervisar, pero dejar ese espacio. Lo cual no quiere decir que a ti te sirva de nada lo que te estoy diciendo, ¿sabes? Es más mi experiencia o lo que yo he visto a veces, ¿sabes? ¿Es la hora? ¿Qué hora es? 7:33, da para una. Si hay alguien que quiera, puede preguntar, ¿eh? Por allí. Hola, soy Pilar. Hemos hablado de la familia, pero cuando tienes que luchar cara a cara con el bicho a solas es muy duro y a veces no sabes muy bien cómo afrontarlo o cómo engañarlo y tienes que ir enmascarando también hacia otras personas que quizá no conviven contigo, pero tú sigues adelante. No sé de qué manera puedo seguir para darle cara en algún momento y decirle hasta aquí o cómo ¿A quién? hacerlo. Al bicho. La relación con la familia, con el entorno, influye muchísimo. Me siento muy identificada cuando has dicho el rechazo del cuerpo, esconderse de los demás, en este caso el cuerpo hacia los demás, pues recuerdos de la familia, mis padres, comentarios, etcétera. Pero claro, en el momento que estás solo, convives conmigo misma, pues ¿qué sentido tiene? ¿A quién tengo que demostrar nada más si estoy conmigo misma? Yo tampoco sé. Realmente hay veces que no sé cómo manejar el bicho. No lo sé. Pero no me preocupa tanto, porque sé que a veces haciendo equipo se nos ocurren cosas, ¿sabes? Sí sé que solo no se puede. Pero no en esto, en general, ¿sabes? En general las cosas, solo es muy difícil. A veces cuando uno se siente solo, el primer paso pues es un especialista. Y si es un buen especialista te va a acompañar de alguna forma a que haya gente implicada, que puede ser tu familia o no, puede ser un amigo, puede ser. Pero creo que este tipo de batallas nunca se consiguen librar solos. Porque al final el bicho se alimenta de eso, de la soledad, ¿sabes? Ahora sí creo que hay cosas que en relación, en este caso con un terapeuta, salen que tienen que ver con la familia, aunque la familia no esté, como le decía antes a la compi, ¿no? Yo pienso que uno nunca está solo con las personas que ya no están,
pero las personas que ya no están, están. Mi madre falleció y yo te puedo decir qué me diría ahora mismo. Está su mirada sobre mí. Está. Y eso, cuando tú te relacionas con alguien, un terapeuta, una pareja, eso va a salir. Vi una obra de teatro el otro día que me encantó que decía algo así como: cuando tú y yo discutimos son tu madre contra la mía. Y en parte no es estrictamente así, pero sí hay algo de eso. Yo pienso que solo de esto no se sale. Y siempre hay una oportunidad para pedir ayuda y encontrar a alguien que te acompañe. Sí, lo veo. Vale, pues, muchas gracias. Bueno, sí, pues ahora tenemos que despedirte porque Eduardo precisamente se va al programa de Radio Nacional de España, Mentes Abiertas, o sea, se tiene que ir en el AVE rápidamente. Queridas y queridos, gracias por vuestro tiempo, gracias por haber venido aquí, gracias por aguantar el frío, la chapa, y gracias por participar. Ha sido un placer y gracias a la invitación, a toda la Junta Directiva de la Asociación y a todos los que habéis venido, ha sido un placer estar con vosotros. Gracias.